Día 22 de noviembre. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Fue Cecilia una ilustre doncella romana que desde luego escogió por herencia suya a Jesucristo, consagrándole su virginidad. En medio de eso, sus padres la desposaron con un caballero joven llamado Valeriano, y se comenzaron a dar disposiciones para la boda, siendo todo fiestas, diversiones, música y saraos mientras aquellas se concluían. Sólo el corazón de Cecilia estaba cubierto de tristeza y de dolor, el mismo tiempo en que la gala exterior brillaba el oro y la más preciosa pedrería traía a raíz de sus delicadas carnes un áspero cilicio, y pasaba las noches en fervorosa oración para alcanzar del Señor que desvaneciese aquel tratado, o en caso de efectuarse, la amparase con extraordinaria protección para conservar intacta su virginal integridad. Cuando oía los instrumentos musicales que resonaban en casa de sus padres, elevando su espíritu a su celestial esposo, le decía: «Una gracia os pido, dulcísimo Jesús mío, y es que ni a mi corazón ni a mi cuerpo pierdan jamás ni una mínima parte de su entereza, no sea frustrada yo de este favor que espero de vuestro poder». Llegó en fin el día de la boda, pero aquel Dios a quien había puesto toda su confianza fue guarda fiel de su virginal pureza. Luego que se vio a solas con su esposo Valeriano, le habló de esta manera: «Valeriano, un secreto tenía que confiarte, pero no lo haré mientras no me empeñes tu palabra de que no ha de salir de tu pecho». Empeñósela Valeriano, y Cecilia prosiguió diciendo: «Pues has de saber que la guarda de mi cuerpo está a cargo de uno de aquellos espíritus celestiales que sirven a mi dueño y a mi rey en la corte del Empíreo, centinela invisible de mi virginidad, que la defiende contra todos los que se atrevan a atacarla. Y si pretendieras tú violar este sagrado, desde el mismo punto se declararía enemigo tuyo, pero al contrario, si le respetares y me dejaras intacta, experimentarás tú el mismo amor que me profesa a mí y gozarás, como yo, de su hermosísima presencia». El Señor dio a estas palabras toda la eficacia y toda la moción que Cecilia deseaba, tanto que desde aquel mismo punto comenzó Valeriano a mirar a su esposa con veneración y con respeto. Respondíala pues que sólo deseaba ver aquel celestial espíritu. Protestando estaba pronto a poner en ejecución cuanto le prescribiese para hacerse digno de tanto favor. Replicóle Cecilia que para lograr aquella dicha era indispensable creer en Jesucristo y bautizarse. Impaciente Valeriano, con el encendido deseo de ver al ángel, corrió presuroso a recibir el santo bautismo, que después de bien instruido le confirió el Papa Urbano, y vuelto a su casa encontró a Cecilia en oración dentro de su cuarto, y a su lado un hermosísimo ángel, cuyo semblante resplandecía como el sol, con dos alas encendidas en un purísimo fuego, y en cada mano una corona, tejidas ambas de rosas y de azucenas, de una frescura incomparable, siendo su hermosura embeleso de los ojos y recreo del olfato su inexplicable fragancia. Puso a cada uno su corona en la cabeza, diciéndoles que el esposo de las vírgenes le presentaba aquel regalo cuyas flores jamás se marchitaban ni perdían el suavísimo olor, pero que no podrían ser vistas sino de las almas puras y castas. Estático de gozo Valeriano pidió a Dios con grande insistencia
la conversión de su hermano Tiburcio, y asegurándole el ángel que el Señor le había otorgado esta gracia, desapareció. A este tiempo entró Tiburcio en la sala, y refiriéndole finalmente Valeriano todo lo que había sucedido, le exhortó a que imitase su ejemplo. Instruyóle Cecilia, dio solución a todas las dificultades, quedando tan convencido que al punto salió de casa, fue en busca del santo pontífice y habiéndole éste catequizado, le confirió el sacramento del bautismo. Valeriano y Tiburcio fueron dos mártires de Jesucristo, siendo su corona triunfo y fruto de las oraciones de Cecilia. Después de muertos los dos ilustres hermanos por sentencia de Almaquio, prefecto de Roma, quiso el Señor confiscar todos sus bienes, pero ya la caridad de Cecilia los había derramado todos en el seno de los pobres. Mandóla prender con resolución de obligarla a sacrificar a los dioses o sacrificar a ella a una muerte ignominiosa. Cuando la llevaban a la cárcel, compadecidos los soldados de ver a una tierna doncella en la flor de su edad, de extraordinaria hermosura, despreciar de aquella manera la vida, los honores, los bienes y las esperanzas del mundo, la decían lastimados y aún enternecidos que haría mejor en rendirse con docilidad a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio para gozar de la fortuna que la prometían sus prendas, que obstinarse con terquedad en defender una religión proscrita y condenada por tantos edictos de los emperadores. Pero Cecilia, dotada del Espíritu de Dios, que es espíritu de discernimiento, juzgaba sumamente de todo, dando a cada cosa su legítimo valor, y así le respondió con aquella discretísima dulzura que abre el camino a la persuasión. Bien se conoce, hermanos míos, que no sabéis lo glorioso que es dar la vida por confesar a Jesucristo. Mi mayor pasión es el amor, es la ansia por la corona del martirio. A vosotros os compadece mi florida juventud y mi caduca belleza, pero tened entendido que no las pierdo por el suplicio, solamente las trueco por otras que poseeré eternamente. El trueque es muy ventajoso para mí. Cambio estiércol por oro, dejo una casa vil por habitar una magnífica, un magnífico palacio, y cedo una vida perecedera por entrar en posesión de otra que jamás se ha de acabar. Pongo a los pies unas piedras de ningún valor por coronarme en el cielo con una diadema cuajada de piedras que no tienen precio. Decidme, hermanos, ¿cuál de estos dos partidos os parece que me tendrá más cuenta? Acabando este discurso, que oyeron todos con mucha atención, subió sobre una piedra que estaba cerca por casualidad, y levantando la voz les preguntó si creían lo que les acababa de decir. ¡Oh prodigio de la gracia! Todos a una voz le respondieron: creemos que sólo se debe adorar por Dios a Jesucristo, que tiene una sierva tan fiel y tan santa como tú. Pues id, replicó Cecilia, y suplicad de mi parte al prefecto me haga el favor de concederme un poco más de tiempo. Mientras tanto haré venir a mi casa una persona que por medio de las aguas del bautismo os haga participantes de la vida eterna de que os acabo de hablar. Fueron a dar el recado al prefecto, y la santa, por su parte, envió otro al Papa San Urbano, el cual acudió en diligencia y bautizó a más de 400 personas de uno y otro sexo, y entre ellas fue un Gordiano, célebre romano, que después, con su mucha autoridad, conservó la casa de Cecilia y secretamente la consagró en iglesia, donde estuvo por algún tiempo escondido
el mismo San Urbano, ofreciendo en ella el tremendo sacrificio de la misa. Persuadido a Almaquio a que la santa, por conservar la vida, se había rendido en fin a su deseo, la mandó llamar y la dijo: «Dime, hija mía, ¿cómo te llamas y qué caridad es la tuya?». «Llámome Cecilia», respondió la santa, «y soy de casa muy ilustre». «No pregunto eso», replicó el prefecto, «sino qué religión profesas, pues te explicaste mal», repuso Cecilia, «porque tus preguntas no hablaban de religión, y tú te explicas con demasiado atrevimiento», le dijo resentido a Almaquio. «No lo extrañes», replicó Cecilia, «porque es propio de la buena conciencia y de la verdadera fe hablar con libertad y sin cobardía. Por la cuenta no debes de saber», replicó el prefecto, «que los jueces tenemos poder sobre la vida y sobre la muerte». «Mucho te engañas en eso», respondió la valerosa doncella. «Esa autoridad de que tan vanamente te jactas se reduce a ser infeliz ministro de la muerte, abusando de tus facultades para quitar la vida a los inocentes, pero no las tienes para darla al más despreciable insecto. Ni tu autoridad, ni tu justicia, ni tampoco tu jurisdicción llegan a tanto, y así déjate de ponderar con ridículas jactancias ese tu quimérico poder». Asombrado el prefecto de la discreción y del despejo de Cecilia, la dijo en fin que obedeciese las órdenes del emperador y sacrificase a los dioses del imperio. «Lastimosa ceguedad sería», le respondió la santa con generosa resolución, «ofrecer incienso a un pedazo de madera, doblar la rodilla a una figura de piedra y rendir a una estatua la suprema adoración que a solo Dios vivo se debe. Y en conclusión, Almaquio, en vano te cansas intentando contratarme. Ninguna cosa del mundo será capaz de romper los amorosos lazos que me estrechan con mi Señor Jesucristo». Irritado el prefecto de su constancia, mandó que la restituyesen a su casa y que en ella misma la cerrasen dentro de un baño caliente, donde perdiese la vida sofocada de los vapores y de las llamas. 24 horas se mantuvo en él sin recibir lesión alguna, ni experimentar más incomodidad que si se estuviese recreando en un baño de agua dulce, a pesar de las diligencias que se hacían para avivar la voracidad del incendio, convirtiendo Dios el ardor de las llamas en delicioso refrigerio como el del horno de Babilonia. Informado el juez de aquel prodigio, despachó un verdugo para que en el mismo baño le cortase la cabeza. Descargó sobre ella 3 golpes y aún la dejó pendiente y viva, en cuyo estado se mantuvo 3 días, empleando todo este tiempo en exhortar a los fieles a la constancia y en la fe. Bello espectáculo para los que visitaban a la joven delicadísima mártir, leer la misma firmeza que ella les predicaba en los sangrientos caracteres que había estampado en su tierno cuerpo el cruel acero. Muchas gracias tiene predicar la fe cuando se está a punto de expirar por defenderla. Esto hizo Cecilia el día 22 de noviembre del año de nuestra salud 232. Sus sagrados huesos fueron depositados en parte del cementerio de Calixto, cuyo distrito fue llamado después cementerio de Cecilia, en el siglo V. Se hace mención de una antigua iglesia de esta santa en Roma, por haber tenido en ella el Papa Simaco un concilio en el año 500. Santa Cecilia, por su continuidad en cantar las divinas alabanzas, en cuyo acto, según sus actas,
solía unir algún instrumento al acero de su voz, se venera como patrona de la música eclesiástica. Los salmos y muchos sagrados cánticos en varias otras partes de las sagradas letras y la práctica universal tanto de la antigua Iglesia judaica como de la cristiana recomendaron la religiosa costumbre de emplear la música decente y grave al cantar las alabanzas divinas. En este homenaje de alabanza nos unimos con los espíritus celestiales en sus nunca interrumpidos cánticos de adoración y de amor. Y en esta música expresamos la espiritual alegría de nuestros corazones en las fusiones celestiales y nos excitamos en santo júbilo y adoración. El amor y la alabanza son obras del corazón, sin cuyos efectos las voces y las señales exteriores son una hipocresía y una mofa abominable. No obstante, como estamos obligados a consagrar también a Dios nuestras voces y todos nuestros órganos sensitivos, también debemos emplearlo todo en engrandecer aquella santidad infinita, aquella grandeza y aquella gloria, acompañando nuestros interiores afectos de devoción con las señales exteriores más expresivas. San Crisóstomo pondera elegantemente los buenos efectos de la música sagrada y manifiesta cuán fuertemente se inflama el alma en el fuego del amor divino con el devoto canto de los salmos. San Agustín enseña que es muy útil para mover piadosamente al alma y encender en ella el fuego del divino amor, y añade que cuando estaba recién convertido a Dios se movía a llanto al oír cantar los salmos en la iglesia, pero también advierte el riesgo de dejarse llevar demasiado de los acentos solos de la melodía y confiesa que a veces se deleitó más en la música que movió su corazón con sus afectos, para lo que se confiesa y reprende a sí mismo severamente. Santa Cecilia, Santa Águeda, Santa Lucía y Santa Inés son las 4 mártires más celebradas en la Iglesia latina, de las cuales se hace expresa memoria en el canon de la misa y en las letanías antiguas y modernas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.